dos trabajos en el correo de Alexander y Marcelo Pérez. Marcelo no ha llegado todavía, hasta Alexander. No sé si partimos el tiro. Sí, sí, claro. No perdamos tiempo. Ya, Alexander. Vamos a ver aquí en el correo. Ya, lo que pasa es que Alexander había mandado un... Voy a compartir pantalla. Un poquito. Wow. Yes. Ahí sí. Ya. O sea, Alexander había enviado un correo. Tengo que la barra. Un segundo. Acá. Ya, con unas imágenes respecto de lo que habíamos conversado anteriormente. Entonces, incorpora a propósito de la modulación que tiene, ¿no es cierto? Aprovecha esa modulación para generar, digamos, una manera de vincular la plataforma inferior con la superior. Entonces, ahí el mensaje fue, oye, ojo acá, que está llegando ahí como casi a un precipicio y la solución, digamos, que le dieron fue al final un par de gradas aquí en la orilla. Entonces, yo creo que tienes que, de alguna manera, recoger este flujo acá arriba de una buena manera, ¿ya? Y eso todavía no está logrado. Entonces, esta misma plataforma, a lo mejor, te fijas, tiene un peldaño más bajo acá, y a lo mejor aquí sube otro, entonces tengo A, tengo B y tengo C, pero no está resuelto eso, ¿ya? Lo que sí me agrada es que, por ejemplo, hay un juego aquí tú puedes entrar al túnel, tienes una vista, entras al túnel y para ir al segundo piso sales del túnel, y cuando baja entras al túnel. Entonces hay un juego de interior-exterior que me parece interesante, digamos, ¿ya? Creo que mejoró, digamos, la integración de la escalera, la estructura que tenían, pero claramente, o sea, agrégale, no sé, 5 módulos más para atrás ahí, o corre la escalera adelante, pero recoge el flujo arriba, ¿sí? O sea, un tema mínimo funcional. Entonces, por ahí va más bien el comentario. Entonces, tú enviaste después la solución y era como anecdótico, es como le agrego 2 peldañitos ahí y sería. Entonces, por acá está, acá. En el fondo, la solución acá era, era en un marco, digamos, agregar ahí un peldaño en la orilla. Entonces, claro, o sea, si llego acá, en el fondo, es como ya tírate al precipicio. Yo creo que tienes que recoger ahí ese flujo, digamos, y conectarlo de buena manera, con un ancho apropiado, donde pueda circular más de una persona sin problema, e integrarlo a la pasarela superior, ¿ya? Eh, entonces, pues, bueno, eso básicamente es lo que te quería comentar, digamos. ¿Mm? Eso, Dani. Sí, pues, sumar, ¿quién era la Paloma? Parece que era. Que también tenía un problema como que algo que sube y no rematan nada. Mm. Piensen bien eso. Si tienen o sea, observen, chiquillos. O sea, es cosa de ver cómo funciona una escalera común y corriente, ¿no? Uno puede perfectamente ir tomando, digamos, ciertas leyes o ciertas ideas acerca de cómo funcionan las cosas. Lo normal es que una escalera, al momento de llegar a su desenlace, hay una plataforma que la reciba. Pues, o sea, no. ¿Cómo podríamos suponer, digamos, que básicamente una escalera llegue, digamos, a un precipicio, un barranco y a nada, ¿no? Entonces, eso yo creo que ese pequeño detalle habla de que no están todavía observando, chiquillos. Eh, lo obvio que hablábamos el primer semestre, cómo funciona una ventana, cómo funciona una escalera, entonces... Pero eso tiene que ver con el sentido común más que con el diseño, Exactamente. ¿no?
Sí, 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 eso es como una regla, o sea, pero uno espera que ese error lo cometa alguien que no esté estudiando arquitectura. Eso es, necesitamos chiquillos que observen más, que se den cuenta de esas cuestiones. No es normal llegar a una escalera y que no haya nada que te reciba. Fíjense que nuestro primer trabajo del primer semestre fue evaluar nuestros cuerpos, ¿no? Y los movimientos de ellos. Entonces, incluso dentro de nuestro taller hubo alguien que evaluó su movimiento del cuerpo desde el subir una escalera. Entonces, hay mucha información que ya les ha pasado al frente de su ojo y creo que no están todavía reteniendo. Entonces, ese es mi comentario. Más, como diría mi primo, más Vivaldi, chiquillos, más Vivaldi. Eso. No ha llegado Marcelo Pérez. Así que por ahí, no sé, ¿alguien quiere compartir algo al chat o al correo? En el chat hay cositas. Ya. ¿Va? No tengo la imagen cargada aquí. ¿Tú tenéis cómo verla ahí, David? ¿Qué cosa? Las imágenes del chat me Sí, aparecen, sí, se cargan. A ver. me aparecen tarjadas. Qué raro. Voy a compartir. Un segundo. Y, y ahí. Ya, Ah, eso. ujú. Bueno, eso me acuerda a un referente que vimos, ¿no? Sí. No sé, pues Ángela, coméntanos qué estamos viendo, Profe, vos, si quieres leer. por Dale. supuesto. Es que nosotros del principio del proyecto nos venimos guiando del referente ese que mostraron en el COI, ¿Sí? Ajá. que era algo como de este estilo, que tenía como una subida y después como que ¿Sí? bajaba, era como medio raro. Y lo que nosotros quisimos tomar del referente fue la estructura de adentro, en ¿Ya? este caso, que era como... eh, si pueden pasar a la siguiente imagen. Oye, un breve paréntesis, preocupante la manera como describí el proyecto referente. ¿Cómo se llama ese proyecto? ¿O ¿Cómo, no? profe? O Era un sea, me parece pabellón de preocupante, Groenlandia. me parece preocupante describir el proyecto referente con esa cuestión rara Es que, que, es que hay que intentar usar un lenguaje un poquito más, Profesor, ¿no? Sí, Claro, del es proyecto, tiene un un nombre el proyecto, pabellón tiene una mirador. ubicación. sí, pues, imagínense. ¿Cuánto bueno, tiempo pero tiene un arquitecto en construirlo para que otra en persona llegue? ese, Ah, esa de, cuestión. este- de ese proyecto, profe, nosotros rescatamos la estructura de adentro, ¿ok? Que es como este tipo de, en este caso yo lo representé con palitos, pero es de, no sé si será de acero específicamente, porque no lo especifica bien, solamente tenemos, salía como de metal en ese caso. Y en este caso, en el proyecto nuestro, lo que vamos a hacer es colocar la estructura, que fue lo que nos dijeron en la clase pasada, que nos viéramos como una buena estructura que soportara todo la cubierta, y por dentro, y por encima de esto va a ir la cubierta que nosotros tenemos como tipo duna. Y ahora vamos a tirar la fogata. Nos dimos cuenta que al hacerlo con esta forma, la fogata ya no quedaba bien en la parte delantera, sino que la vamos a dejar en la parte trasera del proyecto, que queda como una curva también. Ya, ahí, mira, está diciendo algo bien interesante que a lo mejor no te das cuenta. La fogata la vamos a dejar por el otro lado, ¿ya? Porque al tener, digamos, esta pendiente de la cubierta, se genera una curva. O sea, en el Es fondo, que sí, por en eso nos esa... da como la forma óptima para que se... Aparte da como un tipo resguardo ahí, como que no queda tan Ya, expuesto. ya, resguardo, no queda expuesto, y además esa pendiente de la cubierta genera una especie de anfiteatro. O sea, si yo tengo una fogata, perfectamente podría subir a esa cubierta, a lo mejor y recostarme a mirar el cielo, y tener la fogata en los pies, digamos, hacia los pies. Entonces se Sí, empieza a armar algo ahí.
Y lo otro es que queda mirando a la playa, hacia el atardecer. Eso es lo que queremos darle énfasis con la fogata, porque casi siempre uno no cree o que haga una fogata a las 12 del día con el sol arriba. Entonces lo pensamos como más tipo atardecer en la Ujú. noche, mirando a la playa. Y por el otro lado estaría la estructura con los tres puntos de vista que darían al ojo de agua y a los bosques. Ya, entonces eso tiene que aparecer. Ya, por ejemplo, tu apertura del frente, comilla, ¿no es cierto? Deberían dar cuenta de eso, de que uno va al cuerpo de agua, el otro va al bosque, ¿te fijas? Ujú. O que hay una relación. Las aperturas de ese frente tiene relación con algunos hitos del paisaje, ¿ya? Y ahí ya te creo que se fundamenta, digamos, que el frente esté abierto o no esté abierto en algún punto, porque hay algo atractivo que mirar, ¿ya? Ya, sí. Eh, Mira, ahí limpiaste bastante y tienes recién la idea para trabajar, ¿ya? Ahora lo que falta es hacer el proyecto. Estamos Sí, bien pero encima, entonces te queda poco así. tiempo. Les. eh, pero creo que ganó, o sea, sacaron elementos, repensaron, partieron desde la estructura y creo que se armó algo más simple, pero más claro también. O sea, hacia un lado te dicen que con esta pendiente apuntando a la puesta de sol, a la playa, con la posibilidad de armar una fogata. Y por la otra cara, digamos, tienen la posibilidad de refugiarse del viento y quedar conectados a algunos puntos o algunos hitos del paisaje, ¿ya? Con eso ya arman un fundamento o tienen el soporte, digamos, para armar esa propuesta. Así que hay que hacerla ahora, digamos. ¿Sí? Tienes que ponerle énfasis, ojo, ahora. Primero, o sea, tú también describes el referente sin saber el material, porque no queda claro, ¿cierto? Ujú. Y tú tenés Google, ¿o no? Sí, Tenés es que que lo otro, es que exacto. tampoco queremos como hacer una copia No, del- no vas a hacer una copia, ¿no? Y de hecho podríamos estar hablando largo, toda la clase acerca de si el arquitecto roba o copia o el arquitecto usa referente y etcétera. Pero sí o sí, al estudiar bien cómo se estructura ese proyecto, ¿cierto? De qué está hecho, sí o sí te puede dar ciertos lineamientos sobre cuál es el grosor de estos pilares, cuál es el grosor de estas vigas, ¿no? Claro, ¿Cuál es la manera de unirse esto con esto, ¿cierto? ¿Cuál es la manera de unirse esto con esto? ¿Estas cosas hacia allá están unidas o no? Entonces, uno puede tener una mirada un poco más clara acerca de cuál es la estructura que voy a hacer para que logre afirmar mi propuesta. Esta maqueta hoy, como está, pegoteada, todo lo que digamos, señala básicamente la idea base. Esto podría ser perfectamente la idea, una maqueta como conceptual. Ahora, si le aplicamos un juicio de valor extra, mal pegotea, mal todo lo que queráis. Ya, pero ignorando eso, No, sí, profe, fue algo a la rápida, acá así hay como para... espera un poco, por favor. Sí, profe. Espera un poco. Es que se me van las ideas cuando me interrumpo. Espérame. Entonces, creo que acá hay una maqueta de concepto, ¿no? Que básicamente tú vas a trabajar en base a cierta forma de arcos, ¿no? Que en la posición configura dos espacios, o tres, ¿o no? Uno interior, uno que genera esa relación con la fogata, que era lo que señalaba Cristian, y esa otra protección al viento que hay al otro lado. O sea, como concepto está funcionando esta manera, como concepto, ¿cierto? Ahora, mi sugerencia es que no te quedes solamente incluso con ese proyecto, ¿no? Con el referente, sino que busca otras maneras más de cómo esta cuestión se puede, digamos, ir estructurando, ¿no? No eres el único caso que he visto en las maquetas que utilizan un palo maqueta que a veces está mencionado. sobredimensionado, ¿no? En el chat acá abajo, ese comentario ya viene para este lado, ya va para allá. Pero pongan análisis, o sea, ahora el momento, y es poco el momento que el tiempo que queda, pero de dar un análisis de realmente qué tan anchos son esos palos y cómo se unen esos palos, ¿no? Esta Y la cuestión es de distancia. madera, la distancia, o sea, esto lo conversamos también en clase. Aquí quepo yo para caminar o quepo yo para acostarme aquí, ¿no?
utilicen su mismo cuerpo para poder hablar esas cosas. Esta cuestión está toda conectada, ¿no? Entonces, como concepto, bien, claro, es pegoteo. Pero ahora tienen que de verdad enfocarse en dar cómo se da esta estructura. Insisto, esta cuestión, como son marcos, ¿cierto? Como están pegados ahí, si ustedes me dicen que la propuesta es tal cual, ¿no? Todos estos marcos se van a caer por el viento, se van a caer por cualquier cosa, hacia los costados, ¿no? Necesitamos armar esta cuestión, ¿no? Entonces, uno va a decir, pucha, yo no sé cómo armar porque a mí no me han pasado esa clase de... O las fotos que puso el profe, el referente, no los mostraba. Hay que buscar más, hay que googlear más, hay que estar constantemente revisando cosas, ¿no? Entonces, mi comentario es como para guiarle de aquí al lunes, chiquillos, ¿no? De aquí al lunes ya tienen que tener Profesor, esa certeza. Eso quería decir. envié algo al chat. Bueno, Ya, pero déjame seguir un poquito con la imagen. dale. Esa imagen. Ya, aquí hay una primera reflexión respecto a la materialidad. Si tú dices es acero, son vigas de acero que están apernadas, por ejemplo, soldadas, qué sé yo, a lo mejor se podría incorporar una membrana de hormigón arriba, ¿ya? Que podría ser una alternativa, ¿ya? Podría. Podría ser una alternativa. Ahora, también podrían ser unas vigas de madera, ¿ya? De una escuadrilla más o menos importante, y a lo mejor arriba lo que tú tienes es un entramado que soporta un entablado de madera, por ejemplo, ¿ya? Y que de alguna manera cumple también la misma función, ¿ya? Ahora, si tú tienes paños que están abiertos, ¿ya? A lo mejor hay otros que van a estar cerrados, y esos que van a estar cerrados van, en el fondo, a rigidizar parte de la estructura en ese punto y va a evitar, digamos, este colapso total, digamos. Si tú unes todas las vigas por la parte superior y le añades algunos puntos entre pilares, va a funcionar, digamos, de alguna manera arriostrando, reforzando, digamos, la estructura. Entonces, no sé, por ahí yo creo que hay una reflexión que tienen que hacer todavía respecto de la materialidad. Ahora, en lo personal, creo que el acero en un ambiente salino o en la playa no funciona tan bien, digamos, ¿ya? Igual, por mucha pintura Hidrófuga. antioxidante, digamos, que le incorporemos, en algún minuto igual va a corroerse, digamos, ¿sí? ¿Cómo la otra que subieron? Abajo. Y Claro. ahí estamos estudiando. Fíjense, aquí era lo que mencionaba, ¿no? El modelo que ustedes tienen es solamente los arcos, pero en realidad fíjense que hay otras cosas que van uniendo, ¿cierto? Hay otras vigas que van allá, ¿no? Hay unas vigas de piso, ¿no? Entonces, ahí uno configura, uno podría empezar a sospechar, fíjense cómo esta cuestión llega al piso, ¿no? Entonces, de nuevo, como decía el compañero usted, ¿no? No se trata de copiar, o sea, no se trata de traer exactamente lo mismo, o sea, para eso ustedes ponen esta foto en la entrega y ya están listos. No, po. Es de madera, es de acero. Cristian les da una pistita, quizás el acero en este contexto bien no va a funcionar. Entonces, ¿cómo podría ser esto en madera? ¿Cómo la madera toca el piso, por ejemplo? Esas cosas implican reflexión y para serles bien honesto, esa cuestión se va observando. Por eso cuando nosotros con Cristian decimos, estén mirando plataforma arquitectura, estén mirando ArcDaily, y miren esas cosas, ¿no? Fíjense aquí, ellos en esta propuesta llegan con unos pilares redondos y esta cuestión se levanta el piso, ¿ah? El piso no lo toca No en lo rigor. toca. Claro. Entonces, en rigor, esta cuestión de referente, ustedes dicen que, bueno, de alguna manera lo toca, pero ¿así es como se construye o no? Entonces, el comentario es como, esta maqueta de concepto funciona para poder dejar claro a nosotros qué es lo que van a hacer. Bacán. Ya, piola, sabemos lo que van a hacer. Pero ustedes si traen un trabajo que básicamente repite esto mismo, ¿no? Y como que le añaden otras cuestiones encima, se saltan todo este conocimiento que viene de precisamente el estudio que tienen que hacer. Fíjense, si esto es como un... Tiene patitas, ¿o no? Entonces, eso yo creo que sería a dónde hincar el diente ahora, ¿no? ¿Cómo le damos forma a esta cuestión que hoy, la paradoja, ¿no? Forma nos presenta, ¿no? Forma presenta, pero sin embargo aún la forma no tiene forma, ¿no? Aún no tiene decisión de forma, ¿no? ¿Cómo hago que estos triangulitos estén en ese lugar y cómo ese lugar se relaciona con el entorno?
Y ahí de Claro. nuevo volvemos al título de nuestro taller, Estructura en la naturaleza. En la naturaleza. Es que ahí también han tomado la decisión del suelo. O sea, aparentemente están usando el mismo suelo natural de la duna, pero también podrían decir, oye, no, pues yo me despego de la duna un poquito Lo construyo. y construyo un nuevo suelo, no sé, o uso el mismo suelo, pero pienso en un dado de hormigón donde anclo o llegan las piezas de acero, de madera, digamos lo que ustedes decían, y veo una solución, digamos. Entonces, ahí falta todavía seguir avanzando. Y claro, ahí ya hay imágenes que dan cuenta justamente de esos pequeños detalles que ahora requiere el proyecto, ¿ya? Profesor. Pero sí debo decir que se limpió, hay una idea mucho más clara, más Sí. contundente, y creo Mucho más. que se tomaron harto tiempo, digamos, pero lograron, digamos, finalmente sintetizar y partir de la estructura que es clave en este caso. O sea, ¿qué soporta todo este manto? Ya, queremos hacer un manto que sea similar ya, pero ¿cómo lo sustento? Si un manto de hormigón, bueno, voy a necesitar pilares y vigas de hormigón o pilares o vigas de acero, ¿ya? Pero si uso la madera, que podría ser bien interesante también, tendría que hacer un reticulado de madera con un entramado de madera y puede funcionar perfectamente bien igual, digamos, ¿ya? Tomando los cuidados necesarios en ambos casos. Pero bien, creo que por lo menos se aclararon la idea. Sí. Ángela. No, es que me respondí la pregunta igual porque quería preguntar si es que los pilares podrían ser de madera, pero ya dijo que sí. Ustedes toman la decisión, pues, o sea, si es madera, tiene una lógica de De madera. trabajo que es distinta a la del hormigón y que es distinta a la del acero y que es No, claro, distinta pero a los en otros caso de materiales. que si nosotros pusiéramos la madera arriba también. Claro, o sea, si ustedes dicen madera, bueno, pueden trabajar madera, ahora también pueden trabajar estructuras mixtas. Eh, Ahí, digamos, yo no les puedo decir, no, tiene que ser de esto. Ahí tiene que haber una reflexión de parte de ustedes, decir, mira, en este ambiente que tiene estas condiciones de viento, de salinidad, tal vez un hormigón que tiene la armadura bien resguardada y no está expuesta funciona excelente. O la madera con un buen tratamiento también va a funcionar relativamente bien. O el acero, digamos, si lo protejo, aumento las secciones y lo separo del suelo, del contacto directo con el tema salino y lo protejo del ambiente húmedo salino, a lo mejor también puede funcionar. ¿Te fijas? Entonces, esas cosas son las que igual hay que mencionar. O sea, si yo digo, perfecto, acero, pero considerando esto y estas condiciones, ¿ya? Y uno puede decir, ah, ya, ok, por lo menos se dieron cuenta de que el ambiente salino no es un ambiente apto para el acero, sin embargo, lo utilizan, digamos, tomando estas medidas, ¿ya? Y si eso uno lo logra ver en el proyecto, visualizar, tanto en la fundación o en el DAO, que lo separan, en la manera en que llega el pilar, a lo mejor tiene un anclaje que está totalmente separado de la humedad del suelo, que las partes metálicas están resguardadas del viento, por ejemplo, o están cubiertas por esta plataforma, digamos, que a lo mejor sobresale una cierta cantidad de distancia y por lo tanto también las protege del sol, etcétera. O sea, esas cosas son las que empiezan ahora a interesar, digamos, ¿ya? Ahora, si es madera, lo mismo. Si es hormigón, lo mismo, ¿ya? Ahí encontré un proyecto en plataforma que está muy bonito. Mira. Mira. Nada que ver, pero sí que ver, ¿no? Hay algo de Sí, arte acá, ¿cierto? Hay ahí un hay. trabajo de madera que se comunica con acero, ¿no? Mm. Hay como distintas capas, ¿cierto? Hay un tratamiento del piso, ¿no? Hay un tratamiento de la cubierta. Hay una foto que quiero mostrarles miren, fíjense cómo en este proyecto, mira, aquí podría ser un zoom, ¿no? Agrandar imagen. Ah, qué pesado. Ya voy a meterme con Google, espérenme un poco. La ya. Ya. Todo sea para que me permita hacer un zoom. ¿Dónde está? Fíjense cómo llega la madera al piso. No la toca. No la toca.
¿no? Fíjense, esa cuestión se diseña, chiquillos, ¿no? Y esa es una decisión, ¿no? Separarme unos escasos 5 o 6 centímetros del piso, ¿no? Pero llega, se relaciona con otra placa, ¿cierto? Y miren la construcción que hay acá, ¿no? Seguramente estos serán como unos fierros, ¿no? Serán estriados quizás, los cuales entran a la madera, ¿no? Y permite que esta cuestión suba y tome. Y Sí, fíjense cómo lo toma que esta se hace cuestión. ahí generalmente son 4 pernos que vienen anclados desde Claro, la base de hormigón que soportan claro, una placa donde se calza la pieza madera. Y esa separación evita justamente que ese punto de contacto con el suelo, que es el punto donde se concentra la humedad, pase a la madera y se termine pudriendo en ese punto y colapse la estructura. Entonces con eso evito eso, ¿ya? claro. Es una pequeña decisión que no es menor, pues, No, pues. no es menor. Entonces, si ustedes llegan con ese nivel de definición, o sea, ya estamos hablando de arquitectura de verdad. O sea, con eso, hacer eso demanda estar informados, ¿sí? Y eso demanda haber estado observando proyectos. O sea, literal, este proyecto me apareció hoy en plataforma en la primera página, ¿no? Y yo creo que de todos los proyectos uno puede tomar cierta idea. Ahí algo se alcanza a apreciar, ¿no? Fíjense cómo la plataforma se separa un poquito del piso, ¿no? Se separa un poco, pero menos que el pilar. O sea, más que el pilar, un poco más alto que el pilar, ¿no? Fíjense cómo la plataforma no toca el pilar. Fíjense, hay un pequeño recorte. Entonces, la arquitectura es compleja en ese aspecto, ¿no? En estar constantemente. Fíjense cómo generan estas vigas, o sea, estas diagonales, Las riostras, las riostras. lo que le decía, para que no se deforme los marcos en ese sentido. Si hay un No, esfuerzo en ese punto, empieza a tensar el cable y evita que en el fondo se mueva en un sentido. claro, Si el esfuerzo va en el otro sentido, el otro cable empieza a trabajar y mantiene relativamente estable la estructura, ¿ya? claro. Entonces dicen, o sea, lo normal, chiquillos, que ustedes al momento de observar referentes, esta cuestión la van a hacer toda la carrera, chiquillos. Toda la carrera van a estar mirando estas páginas, todas las carreras. Y van a ver proyectos que van a decir, esto no me sirve de nada, pero quizás esta cuestión me sirve, ¿no? Y uno dice, ya, esto yo lo tomo, ¿no? Pero con mi idea, obvio, ¿no? Entonces, al final uno no copia, al final uno no roba, o quizás roba, no sé, al final uno remixea, chiquillo. Es como Que estar... la rueda ya existe. Si La lo que rueda ya uno existe. hace es transformar el uso de la rueda a lo que uno requiere, digamos. O sea, no es lo mismo una rueda en un engranaje, en un vehículo o en una hélice de helicóptero, digamos. O sea, Claro. lo que les queremos decir que las soluciones ya han sido pensadas por cientos de años, digamos. O sea, no hay que inventar algo necesariamente que ya existe. O sea, nosotros podemos tomar esa idea o de un proyecto determinado rescatar, digamos, las ideas que a mí me pueden servir. ¿Ya? Por eso uno habla de referente. Yo hago una referencia, lo uso de referencia para mi proyecto. Saco una idea de un proyecto. Ustedes tomaron como referente este proyecto, ¿no? Pero ustedes están haciéndole un cambio esencial, ha dicho referente. Y el cambio, a ver, quizás no se han dado cuenta. Pero ustedes toman esto y le cambian la escala. Es un trabajo un poco más, o sea, con una escala menor, ¿no? Entonces uno no trae la superestructura de acero, sino que pone Fíjate la que forma. en esa imagen como 3D, esa, también están las diagonales. Entre el primer y segundo marco también están las riestras diagonales, ¿te fijas? Entonces se empieza a repetir una lógica y uno dice, ah, mira, esta puede ser una manera de evitar que los marcos se muevan en un sentido o en el otro sentido. ¿Te fijas? Ahí está. Entonces, si uno empieza a mirar proyectos y uno dice, oye, ¿y estas X qué hacen metidas acá? ¿Y estos cables que están ahí, por qué están ahí? Entonces, ¿mi proyecto debería tener o no debería tener cables de esto? O a lo mejor no son cables y es un paño completo, elimino los cables y como necesito tener ciertos paños opacos, a lo mejor construyo la totalidad de ese tramo y evito insertar los cables. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo bonito y lo importante, ¿no? Eso. Sí. Ya, chiquillos. Pero bien, Bien. avanzaron en la Gracias. idea. Gracias. Bien. Sí. Gracias, Felipe.
Gracias, profe. Gracias. ¿Por Camila qué Vergara. las imágenes con tachadas no se me cargan? Mm, ujú. Oye, ¿el Felipe se fue? Bueno, a trabajar, dijo. Cada minuto es oro, dijo. Tengo Puede ser poco eso. tiempo. Así que... No puede ser cometer el error de no escuchar otras correcciones. ¿O no? ¿Sí? Ya, veamos lo de Camila Vergara. Ah, ajá, ajá, ajá. Mira, mira. Profe, Sí, Yes. me faltó la rampa y las cositas para inclinarse hacia atrás, pero ya. solamente por cuestión de tiempo y porque primero quiero escuchar qué digan, porque igual es como la parte más difícil de hacer. No, yo creo que ya por lo menos te empezaste a hacer cargo de los otros bordes y laterales y por lo tanto ya el proyecto empieza a ganar, digamos. O sea, por ejemplo, ahí tú tienes acceso por una esquina, hay un borde que se retranquea y vuelve. Entonces, lo bonito de este proyecto tiene que ver con eso, cómo yo hago un pequeño trabajo en el suelo, en una tarima, digamos, que se levanta, que baja, que tiene la posibilidad de ir entregando distintas posibilidades, ¿ya? En el mismo suelo. O sea, es el suelo finalmente el que ofrece la posibilidad de acoger distintas actividades, múltiples actividades en un mismo punto. Y creo que eso es lo valioso de este trabajo. A mí me parece que ganó mucho en base a lo anterior. Sí. Creo que sí. O sea, a mí, así como está, yo creo que para la etapa, lo que trabajaría ahora un poco en la estructura, en la parte inferior. ¿Cómo se sustenta esta plataforma? Ya piensa que tienes que tener pilares y vigas. Porque claro, otra idea que es la que está ahí es decir, no, mira, yo voy a trabajar con, no sé, una especie como de durmientes y los voy a pilar uno sobre otro y les voy a atravesar una barra de acero que viene desde una fundación de hormigón abajo, ¿te fijas? Y mi proyecto se arma es otro proyecto, ¿te fijas? Se arma con estas especies como de tablones de durmientes, de árboles, que a lo mejor árboles que son del mismo lugar, que están muertos, ¿te fijas? Hay todo un tema ahí que se puede trabajar, pero es una decisión también que tienen que conversar, digamos. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el sistema constructivo que van a finalmente utilizar? Porque si yo veo la maqueta, me da a entender más bien como que si fueran durmientes de madera acopiados de una manera tal que me permite recoger distintas actividades, lo cual no está mal, lo cual me parece muy interesante. Pero otra cosa sería decir, no, a lo mejor lo mío es una tarima y requiere de un entramado inferior, digamos, pilares, vigas, y sobre eso va un entablado. Entonces, eso creo que todavía faltaría definirlo para poder entender bien, digamos, la propuesta. Ahora, a mí no me incomoda en absoluto que fueran durmientes apilados de cierta manera, lo cual también podría ser interesante, como al sustraer o agregar durmientes en determinadas zonas, se arma, digamos, la posibilidad de acoger o no ciertas actividades. Ojo, o sea, eso mirando esa maqueta. Si hubiese traído otra maqueta, hubiese sido otra cosa, digamos. Claro. Pero también puede ser, digamos, puede ser. Que preparen el terreno y vayan depositando estos durmientes sobre unos tensores que están, digamos, puestos de manera tal que yo puedo ir como encajando, digamos, estas piezas. Con la salvedad que la última a lo mejor no está totalmente traspasada o a lo mejor es un hilo de perno y terminas apernando. Entonces, esos detalles también uno podría enriquecer la idea. Pero como concepto me parece que está bastante mejor. ¿Ah? Ganó bastante. Se ve la carpa, se ven los caballos, hasta bicicletas hay ahí que no estaban, que hoy día son parte del proyecto, ¿te fijas? Entonces empieza a integrar funciones y actividades.
Y eso está bien, pues, está bien. Tienes ahí una grada de acceso, tienes rampa por un lado, y empieza a ser habitable y recorrible, digamos. Quizás ahí donde está la carpa, ahí tú le sacas como una L, y a lo mejor yo le eliminaría ese brazo, y a lo mejor le daría continuidad al recorrido en ese borde, y a lo mejor dejaría un elemento, quizás un puro borde ahí para sentarse aparte, o tratar de vincular, como que vuelva hacia atrás este tablero. Ahora, si tuviera pendiente, a lo mejor queda encajado contra el cerro, y la única parte del cerro, a lo mejor el punto donde habilito ahí para armar la carpa en esa parte, no sé. No sé, ahí hay como pequeños detalles, pero creo que ya empieza a mejorar y a ganar. Ya. Quizá es el sacarle tanto al lateral, es too much. Al otro lado, claro, claro, esa como saliente, ok, esa saliente que está ahí, como esa L, como que taponea un poco esta plataforma por el lado de acá, no sé. O a lo mejor hago que toda esta plataforma llegue más atrás y dejo un habitáculo, dejo un rectángulo, un cuadrado en las esquinitas, que ese cuadrado es específicamente para instalar la carpa. Y la parte superior la vinculo con los árboles, con la zona de árboles. Es una extensión de la zona de los árboles. Creo que ahí todavía falta, hay algo que todavía no está bien resuelto, digamos. Oye, En resumen, Dale. yo dejaría solamente vaciado un cuadrado en la punta ahí para instalar la carpa. Yo una pregunta a las chiquillas. El Cristian menciona la palabra durmientes. Mm. ¿Saben lo que son los durmientes, cierto? Nadie se enoja si no. ¿Cachan lo que son los durmientes, Camila? Me llama el No decano. exactamente, pero tengo una idea. A ver, tírate. Perdón, debo pararme de 15 minutos. Me Dale, llama el decano a un tema. Me incorporo de inmediato. dale. Camila, ¿qué creéis que son los durmientes? Me imagino como unos listoncitos, tipos de listones de madera. Ah, no sabían que era un durmiente. Chota. No saben lo que es un durmiente. Pero bacán. No sé, Es de madera, sí. Es de madera, sí. Pero ahora listoncito, no. tablón quizás. Son estas cuestiones, ¿no? Se llaman durmientes porque normalmente los durmientes se usan en las líneas de ferrocarril, ¿no? Ah, ya. Entonces están durmiendo y sobre ellos se posan, ¿cierto? Los rieles para los ferrocarriles, ¿no? Entonces, los durmientes tienen una escuadrilla enorme, ¿no? Son unos pedazos de tabla muy grandes, y uno puede construir lo que sea con ellos, ¿no? Entonces, matéricamente, ¿no? El durmiente, mira, fíjate el grosor de esa cuestión, ¿no? Entonces, uno ve esta foto y después ve, ¿cierto? Esta maqueta y eso es lo que Cristian dice. Parece que ustedes están depositando, ¿cierto? Durmiente uno sobre otro, es como apilando Lego, ¿no? Lo cual no era lo que yo me imaginaba este proyecto, para nada. Yo me imaginaba que ustedes hacían una estructura y la cual ustedes trabajaban con listones de madera, ¿cierto? Con una nervadura. La maqueta que ustedes están haciendo habla de otra cosa, habla de apilar, ¿no? Entonces, bienvenida esa idea, digo yo también, ¿no? Fíjense, uno puede comprar durmientes, ¿no? Y tienen un largo específico, ¿no? Entonces, revisen los durmientes como tal. Hay una cuestión matérica, ¿no? Matérica. Como cuál es el color de esta cuestión, cuál es el largo, cuál es el ancho, el alto, todo eso, que yo creo que ustedes pueden sacarle profundo provecho en el momento que ustedes se hacen cargo, ¿no? De decir, ok, trabajamos con durmientes, ¿no? Entonces, seguramente, abajo de esto, ustedes no van a necesitar una estructura de madera, como era lo que yo les decía antes, sino que solamente tienen que alisar el terreno lo más posible. Seguramente abajo ponerle, por ejemplo, un ripio, o no sé, gravilla, lo que sea. Y sobre ello empiezan a hacer esta torta de durmiente sobre durmiente. Y la definición de dónde el durmiente empieza, como ustedes muestran en este lugar, ese es su proyecto. Aquí, por ejemplo, tienen este pedacito de durmiente, ¿no? Pero que este durmiente está flotando. Entonces ahí ustedes automáticamente tienen cierta como aberración
dentro de del modo de trabajar mediante la apilación de durmientes. Porque este está flotando y este no está recibiéndolo, ¿no? No sé si me explico. Mira, voy a dibujar la cuestión súper sencilla, como es, por ejemplo, si nosotros miráramos el trabajo de ustedes como un corte de arquitectura, ¿no? Lo voy a dibujar muy esquemático, muy esquemático. Espérenme que cargue, ahí está. Muy esquemático, ¿no? Ustedes tienen el piso, ¿cierto? Aquí está el piso, ¿no? Entonces, el piso, lo que yo pienso que ustedes van a tener que hacer, ¿cierto? Es como, por ejemplo, hacer una excavación, ¿cierto? Y esa excavación, vamos a darle dramatismo a esta cuestión. Ahí está la tierra, ¿no? A esta excavación, ¿cierto? Ustedes van a tener que poner algo. Y ese algo que seguramente, por ejemplo, digamos que es ripio, ¿no? Pues yo creo que pinte esta cuestión. Ahí está. Seguramente van a tener que hacer una cama de ripio, así se llama, cama de ripio, ¿no? Que es básicamente poner piedrita abajo, ¿no? Que permite apisonarla, ¿no? Entonces, aquí hay una cama de ripio súper importante. Y sobre esa cama de ripio, me aburrí de dibujarlo, lo voy a copiar. Y ya se entiende la idea. Sobre esa cuestión, ¿cierto? Ustedes van a poner estas camas, ¿no? Y van a ir a empezar a poner estos durmientes, que son unas cuestiones grandotas. Si eso es lo interesante, ¿no? Ahí, no, bueno, digamos que es mucho más chico, ¿no? Entonces ustedes van a decir, ok, quizás la cama de ripio es mucho más ancha, ¿no? No hay problema con que se equivoquen en el aspecto de decir, no sé cuánto tiene que ser la cama de ripio, ¿no? Pero sobre ello, ustedes van a empezar a posar durmiente tras durmiente tras durmiente, ¿cierto? Para abajo, para abajo, para abajo. Entonces, fíjate lo que va a pasar. Voy a copiar toda esta cuestión para acá. En corte, el proyecto de arquitectura de ustedes se lee así. ¿Ah? Ahí, por ahí está, por ahí está. Ya, digamos que ahí me quedó súper bien reticulados los durmientes, digámoslo. Selección. Ya, ahí está. Entonces, el proyecto ustedes tienen la voluntad de desde abajo empezar a posar durmiente, ¿cierto? A posar durmiente, ¿no? Y en algunos sectores ustedes dicen, ok, aquí los durmientes no están. Y los durmientes construyen una pequeña plataforma para sentarse, ¿no? Y esa es como la idea. Entonces, mi comentario radica en esto. Fíjate cómo se va a ver el lado. Si ustedes juegan a la ley de construcción que es apilar. Apilar. El apilar requiere que haya algo abajo para poder poner algo sobre arriba, ¿no? Poner algo sobre arriba podríamos definir como concepto apilar. Entonces, esta escala, esta línea es la que se les va a crear en su proyecto, ¿no? Entonces, volviendo a tu proyecto, ¿no? Aquí se va a ver una línea entera hacia allá, ¿no? No sé si me cachan, me siguen Sí, el comentario. profe, ya. Buena. Esa es la cuestión, ¿no? Así, esta cuestión está flotando, nada de lo de ustedes va a poder flotar. Es un trabajo muy de piso, de apilar sobre el piso, ¿no? Entonces, ya démosle con los durmientes. Ustedes lo que tienen que saber primero es cuánto mide esta cuestión, ¿no? ¿Cuánto mide el durmiente? ¿Cuántos durmientes necesito? Ustedes van a necesitar una cantidad, creo, descerebrada de durmientes para poder hacerlo. Y la pregunta madre es, si yo estoy apilando cuestiones tal cual fuese un Lego, ¿no? Entonces yo tengo aquí una pieza, ¿no? Aquí, tarara, ya me quedo media fea, ¿no? La pregunta madre a la cual ustedes van a tener que enfrentarse. Si ustedes están apilando y están jugando a esta manera de construir, ¿cierto? ¿Cómo hago una rampa? ¿Cómo hago ese corte? Porque ustedes van a estar como Lego, solamente sumando y restando cuadraditos. Sumando y restando cuadraditos, sumando en el corte, ¿cierto? Pero la diagonal, ¿cómo la puedo construir? Pueden haber opciones, por supuesto. O piensan en un listón de madera, como decís tú, mucho más delgado que aparece como un elemento extra, ¿cierto? Mirándolo como corte, el cual llega y se posa en cierta manera que todavía no conocemos bien, ¿no? Pero aquí hay un durmiente, y acá hay otro durmiente, y acá hay otro durmiente,
y este durmiente pasa para allá, ¿no? Ustedes construyen esto, está bonito, está feo, no sé, funciona o no funciona, no sé. Esta cuestión vamos a tener que hacerle una pequeña subestructura, ¿no? Que la firme, ¿no? A lo mejor va a tener su pequeña lógica de construcción, puede ser, o otra opción, ¿no? Voy a dejar esto ahí, voy a dejar esto. También hacer los mismos durmientes, así como ese dibujo que usted hizo, poner un durmiente así, pero hacerle un pequeño corte en diagonal para que quede con la bajada. No sé si me explico. Explicaste re bien y era exactamente lo que quería dibujar. Eso mismo. Excelente. Ya, veamos esa cuestión. Veamos esa cuestión. Entonces, sí, es muy difícil construir eso en la maqueta porque tenéis que aplicar un corte diagonal, ¿cierto? ¿Dónde está tu maqueta? Aquí. Vais a tener que hacer unos durmientes que van alargándose y van apareciendo la diagonal, ¿cierto? Pero como que van a ser de este mismo, ¿no? Y van a ser de este mismo, ¿no? Porque estáis jugando en base a la longitudinalidad de cada durmiente. Longitudinalidad de cada. Entonces, veámoslo. Y después otra pregunta madre. ¿Y si yo quiero mantener los durmientes acá? A lo mejor voy a tener que ponerle alguna especie de perno, ¿no? Para que estos durmientes no se muevan, pues si son muchos empiezan como a desplazarse con el tiempo, con un temblor, lo que sea. A lo mejor voy a tener que poner, ¿cierto? Como un perno. Y el perno quiero que esté a la vista, quiero que esté enterrado. Entonces el durmiente voy a tener que hacerle como unos pequeños cavados. En la maqueta quizás eso no se ve, pero quizás en los planos de corte que ustedes van a dibujar, sí se ve, ¿no? Entonces, lo que yo quiero de ustedes, chiquillas, es que ustedes tengan dominio absoluto de lo que están haciendo, ¿no? Entonces aparece un concepto que me parece, y aparece recién hoy, ¿cierto? Que es la pilar. Esa cuestión está, ya démosle. Esos cortes, el ángulo que ustedes van a utilizar tienen que tenerlo claro, ¿cierto? ¿Cuántos grados son esa cuestión, no? Y aplican ese mismo corte en cada vez que usen eso. Cada corte tiene que tener exactamente esa misma forma, ¿no? de generar ángulo, ¿no? Entonces quedaría un proyecto re bonito, ¿no? Un proyecto súper como interesante, ¿no? ¿Cuánto la torta que ustedes van a hacer? ¿Cuánto es el máximo de alto que llega? 5, 6 de estas cuestiones, ¿no? Fíjense cómo yo estoy imaginando en estos momentos que el suelo llega con esta cuestión, ¿no? Se separa un poquito, permite ver un poquito el durmiente. Sacando la cuenta, el alto son como, digamos, 2 durmientes por cada plataforma. ¿Ve que son como plataformas pequeñitas? O sea, ¿Sí? van cumpliendo cortes, serían como 2 por cada uno. En el último me faltó agregar una más, Una más, pero claro, nada más que claro. por tema de tiempo. Entonces tendríais 6. Una torta 6. Son caletas de palo de maqueta. Son caletas de palo de maqueta. Sí. Pero a lo mejor podéis hacer una trampita para la maqueta, pues maqueteáis los bordes nomás y al medio lo dejáis vacío por abajo, ¿no? Para De hecho, ahorrarte palo de maqueta, ¿cierto? eso hice. Pero en el plano, puta, ahí ponéis que la cuestión son muchos durmientes, son muchos durmientes. Porque tú apilas, ¿no? Tú no vas a poder generar esto. O incluso en la construcción, decir, ya, ¿qué pasa si en este lugar aquí pongo más ripio? Por ejemplo, ya me quiero ahorrar esos durmientes que no alcanzan a ver el sol, ¿no? Ya en este lugar voy a subir un poquito. Entonces pueden definir todas esas cuestiones, digo yo, ¿no? Véanlo. Ahora, maquetearlo, como ustedes van, bien, bien. El proyecto puede ser atractivo, pero es atractivo en la medida de la claridad de ustedes, ¿no? Por eso la pregunta primera es, ¿saben lo que es un durmiente? Están trabajando con durmientes. Entonces, esa cuestión yo creo que vean los durmientes, busquen en Google durmientes, vean sus colores, vean sus formas, sepan sus dimensiones, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Cuánto es largo? ¿Cuánto pesan? Todo. Tengan la mayor claridad. Vean ejemplos de cuestiones construidas con durmientes, cuestiones que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Así como ya un piso con durmientes. Ya está bien. Mira lo que te puedo lograr. ¿Qué más? Una mesa con durmientes. Mira. Mira este borde como de jardinera, pero con durmiente también. El durmiente tiene esa facultad de ser la madera muy resistente. Si pasan tren encima esta cuestión. Entonces, ustedes dicen, ya, vamos a hacer la plataforma de durmiente. Interesante. ¿Cómo llega esa cuestión al piso? Esa es definición de ustedes. Yo digo cama de ripio, cama de ripio. Ahora, también estoy diciendo cama de ripio. ¿Qué significa cama de ripio? Cama de ripio. Eso, ¿no? Esto, ¿no?
literal, una cama, ¿no? Una pequeña cama, una capa, ¿cierto? De un ancho específico, la cual se le pone ripio, ¿no? Normalmente eso se pone para los morteros, ¿no? Abajo se compacta el terreno. ¿Cómo se compacta un terreno? Compactación de un terreno, ¿no? Mira, con este tipo de máquina, ¿no? Te queda una horizontal perfecta. Bueno, no estamos diciendo que usemos una aplanadora, pero estos se llaman, no sé, me acuerdo que le decían los pata-pata. Y esta cuestión nos sirve para tener una cuestión en una horizontal. Ustedes están en un terreno profundamente irregular, porque es natural, pero ustedes lo van a compactar, le van a poner una cama ripio, y sobre ello van a empezar a posar durmientes, con un largo específico. Nunca va a flotar uno sobre otro, porque el apilamiento es la manera de trabajar. Y eso es para construir el suelo. Arriba, ¿qué es lo que hay arriba? Ustedes no lo construyen, solamente eso está construido, se llama naturaleza, se llaman árboles. Bacán. Eso es todo. Eso. Eso es como mi comentario. Cristian no volvió. ¿Está bien, chiquilla? Sí, profe. Ya, bacán. Buena suerte, chiquilla. Gracias. Sigamos viendo proyectos de plataforma arquitectura. Mira, esto se parece a algo. Mira. ¿Qué es eso? Una instalación. Mira esa maqueta. Oh. Una fachada. Ya. Sigámonos sin Cristian. Después de Camila Vergara, está una foto de el Leonardo. Leonardo, ¿está ahí por ahí? Sí, sí, está ahí. Sí, aquí estoy, profe. ¿Cómo está ahí? Bien, cansado. ¿Cansado? Igual. No queda nada para las vacaciones. No queda nada. Vamos. Ya, Leonardo, cuéntanos qué estamos viendo. Al último proyecto le agregué la modificación, o sea, interpreté la propuesta que me había dado el profe Cristian en la clase pasada. Ajá. Y además puse una plancha blanca al final como propuesta de seguir, continuar el remate al final, pero no la terminé haciendo porque tuve problemas con el modelado 3D. Pero bueno, esa es la plancha que quería agregar. Ah, esa que está allá. Sí, sí, tuve problemas con agregarle al proyecto, pero esa es la idea. Que seguir con la misma nomenclatura que tiene anteriormente. Como que dobláis el pasillo para allá. Sí, Ya. ¿Qué lográis con ese doblez? el tener una mayor, o sea, un mayor alcance en tipo de manera de horizontal en esa parte. Por ejemplo, o sea, romper la verticalidad que tiene ahí y para tener un alcance en el otro eje. Digámoslo así, no sé si me explico. Sí, la pregunta que te hice era más fácil, pero está bien. No, lo que permite es dar un mayor espacio para espectar, ¿cierto? Para mirar. Ahí la baranda la vaya a correr, ¿cierto? Vaya a Sí, meterla sí. en. Ya, ya. Está interesante la propuesta del muro, ¿no? Creo que hay algo como extraño, pero potente, ¿no? Es un muro que acá sirve de protección y un muro que al otro lado sirve como para poder incluso apoyarse en él o sentarse. Entonces, está interesante. Fíjate lo que ocurre ahora. Eh, Fíjate esa conexión rara que incluso el mismo SketchUp te dice, oye, el polígono raro que estáis haciendo que haga, ¿no? Como esa manera de conectar. Y uno dice, en realidad ese polígono, esta cuestión podría llegar y subir profundamente recto, elegantemente, a tocar una plataforma. ¿Qué es lo que habría que modificar para que esa rampa se vea mucho más recta? La parte del codo, o sea, supondré. El codo. Me gusta tu palabra, el codo. Digamos el codo, entonces. El codo el que ahora está tirándote problemas. Y yo creo que desde el día uno que el codo te dije que el codo era medio problemático. Sí.
Yo creo que si ese codo olvidáis esa forma, que no sé de dónde salió, de verdad, Leonardo, no sé dónde salió. ¿Por qué tenía esa forma? Porque uno dice, ya miro para todos lados, pero en realidad, fíjate todo lo que está construido al lado, ¿cierto? Y en cada uno te permite mirar hacia todos lados igual, porque no tienes nada que bloquee la vista. ¿Qué pasa si el codo es liso y llanamente cuadrado? Con un poquito más arriba, con un escalón más arriba, y luego otro escalón más arriba, tal cual estáis construyendo, ¿no? Pero ¿qué pasa si en vez de ser es un octágono, ¿no? Un octágono, sí. Es una bonita plataforma, bien construida, ¿no? Y así esa rampa que estáis creando llega de manera recta ahí, ¿no? Como que esa cuestión te está ahorcando y el mismo modelo te lo muestra, ¿no? El SketchUp como incluso te modela la cuestión hasta acá, digo, no, ya no te modelo hasta allá, ¿no? Porque ahí tenía una superposición de capas, ¿no? Entonces, ahí ese sería mi comentario. Me atrae la idea de lo que estáis haciendo acá, de la L, ¿no? Creo que es importante. Creo que el largo de eso tenéis que definirlo, ¿cierto? En la idea del muro, fíjate que es un muro que no es un muro, sino que son más cosas que un muro, es protección del vapor. Aquí, al contrario, la gente que quiere mojarse se pone acá, ¿no? Y hay una relación diferente con el agua, ¿no? Alguien podría sentarse aquí, ¿no? Y bueno, no toca el agua con los pies, y está bien eso, ¿no? Pero como dejar una cuestión como un poquito poética, ¿no? Como que el agua esté ahí y uno jugar así como a rozar el agua, pero no sumergir los pies, ¿no? Entonces, son cositas que uno entiende, así como, ya, ok, me cruje, ¿no? Creo que hay algo. La rampa te está molestando. ¿Por qué te está molestando lo que del día uno te está molestando? La forma del codo. Si el codo es necesario, creo que es importante. Articula esa idea de ir direccionándose, ¿no? Después uno dice, ya, y hay un codo acá y acá te voy a hablar de nuevo y acá no hay otro codo. Ya, entonces nos podríamos volver locos. ¿Por qué no hay un octágono acá también? Entonces uno dice, ah, no, voy a cortar lapo, ¿no? Entonces uno dice, ya, y si esta cuestión la resuelvo con una plataforma cuadradita, elegante, piola, con el mismo lenguaje que hay acá, mismo lenguaje que hay acá, mismo lenguaje que hay incluso implícito en el muro que está ahí, mismo lenguaje acá. Y fíjate que las barandas aquí están empezando a tomar más forma, ¿no? Todavía hay un problema con los ritmos, ¿no? Tienen que estar a un ritmo definido eh, entre cada uno de los barrotes, ¿cierto? Eh, a ver, te voy a mostrar una cuestión. Voy a abrir el SketchUp. Voy a mostrar una tontera que estoy haciendo en el SketchUp, que no tiene ningún sentido académico más que dibujar algo porque dibujar. Espera un poco, deja que cargue porque... Y te voy a mostrar cómo hacer una cuestión con un trabajo de barandas con ritmo. Espérame. Que cargue. Yo SketchUp, honestamente, bueno, no soy. De hecho, estoy haciendo esto casi como para poder practicar el uso del SketchUp. Yo soy o sea, personalmente soy muy reacio a los 3D. Me gusta más el dibujo a mano o el collage. Pero trabajar en 3D como que es mentira. Ya, fíjate. Ya, mira, estoy haciendo esta cuestión, Leonardo. Mira, estoy haciendo una ciudad. ¿Ya? Y ahí tuve que hacer varios como tipos de puentes, ¿no? Como varias cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer no sé, digamos que tengo esto, ¿no? Que puede ser un barrote, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De la baranda, ¿no? Entonces voy a copiar esa cuestión, ¿no? Voy a copiarla hasta acá, ¿no? La copio en ese eje, ¿cierto? Como se hace normalmente. Para copiarlo, yo lo tomo y aprieto el control. Si no lo aprieto, muevo. Si lo aprieto, copio, ¿no? Entonces yo digo que lo voy a copiar ahí abajo dice distancia 16,82. Le voy a poner que a los 20 metros, ¿no? Una vez apreté Enter, ahora escribo dividir, que estoy escribiendo ahí abajo, donde dice distancia, ¿cierto? Voy a dividir ese espacio en varias copias de mi elemento. Entonces lo voy a dividir en 5, por ejemplo. No, pongámosle más. Pongámosle 8. Ah, perdón, me equivoqué. Espera. Ah, ¿dónde está? Ahora sí, espérame. Ahí sí. Ahí voy a ponerlo en 20, como dije, y ahora voy a poner dividir en 6. ¿No? Fíjate, me aparecieron 6 pilares todos equidistantes, uno al lado del otro. Y puedo volver a hacerlo, dividir 7, me suma uno más. Pero siempre me otorga esa diferencia. Dividir 8, dividir 9. Ah, perdón. No le puse dividir.
espera. La apreté mal. Espérame. Estoy durmiendo todavía. También estoy cansado. Ya, voy de nuevo. Copio, ¿cierto? Le pongo a los 20, que llegue el segundo, y ahora pongo dividir 10. Tuit. Distinto es si en vez de dividir, le pongo multiplicar, ¿no? Y podría hacerlo al revés. Yo podría tener cierta certeza de cuánto va a ser el pilar, ¿no? ¿Cuál va a ser la distancia siguiente del pilar, ¿no? Puedo decir que va a estar este pilar que está grueso, ¿no? Viendo las medidas, ¿no? Está a 1 metro del otro, ¿no? Entonces, en vez de poner dividir, pongo el asterisco, que es multiplicar, y le pongo por 10, ¿no? Y ahí me lo multiplico por 10. Multiplicar por 20. Multiplicar por 100. ¿No? Oh, se me echó a perder el... Bueno, es que está muy pesado el archivo. Ahí está el error. Pero eso es lo que voy. Leonardo, regula bien el grosor de tu baranda, ¿no? Creo que acá hay un cierto ritmo, ¿no? Creo que todavía no estoy claro si este es el grosor o no, creo que puede ser menos, creo que pueden haber pilares y pueden haber, ¿cómo se llama? Barrotes O sea, puedes tener dos tipos, ¿no? Un pilar y aquí entre medio aparece como barrote. ¿Cuánta es la distancia que tú crees, Leonardo, que debería haber entre un barrote y otro barrote? ¿En qué zona? ¿En la parte del pasillo largo? ¿Mm? ¿O como en qué se refiere? Mira, estamos haciendo un trabajo de arquitectura en la cual tú estás haciendo esto, ¿no? Y que hay acá una distancia entre este y este y este y este y este y este y también una distancia entre este. ¿Cuál es la distancia mínima que debería tener? Tal vez entre 40 centímetros y 1 metro, tal vez. O sea, 60 centímetros y 1 metro, tal vez. O sea, que depende, por ejemplo, me acuerdo que la parte del pasillo largo creo que había hecho entre pilares, o sea, entre Ajá, barros. te diste cuenta. Ahí te diste cuenta, Leonardo. Dijiste Ah, pilares. Te diste cuenta. Y por eso cogiste. Yo te estoy preguntando entre barrotes, no entre pilares. ah, ya vale. Sí, Ah, pilar es estructural. Pilar tiene un grosor. Barrote viene a ser una cuestión más, ¿cierto? Más delgada, ¿no? Y uno puede generar un peine, ¿cierto? ¿No? Ya, ok. Y después te vuelve a aparecer otro pilar, ¿cierto? Porque esta cuestión la levanta ahí. Pero entre medio siguen apareciendo barrotes, ¿no? ¿Qué deberíais tener en consideración? Voy a reformular mi pregunta, su majestad. Voy a decir, ¿qué deberíais tener en consideración para la distancia entre barrotes? Es decir, entre aquí y acá. tal vez el tamaño de la zona. ¿Mm? No, no, realmente no se me ocurre algo más. Mira, acá hay una cuestión que es como... Ya. Hay una cuestión súper como clave. Aquí tú tenías una distancia entre pilares, ¿cierto? La distancia entre pilares responderá según la estructura, responderá según el material, ¿cierto? Responderá según el peso que tiene que soportar, un montón de cosas. Esta unidad de medida depende de eso, ¿no? Tú estás afirmando algo. Pues necesitas pilares. Eso lo vamos a ver siempre en toda la carrera. La distancia de pilares dependerá de ciertas cosas que son estructurales, ¿no? La distancia de barrote responde a otra cuestión. Y responde a lo siguiente. ¿Qué pasa si tú tenías acá, en este puente, a una persona caminando, ¿no? ¿Cierto? Me quedó fea la persona. Parece como un Está alien. bien, está ¿Está bien. bien? ¿Está bien? Ya, ¿y qué pasa si esa persona viene con un niñito? ¿Me caché ya para dónde voy, Leonardo, no? Yo creo que sí. ¿Qué pasa si ese niñito osa poner la cabeza entre los barrotes? ¿Qué pasa si ese niñito le queda natural la cabeza en los barrotes? En la oreja. Claro. ¿A qué depende esta medida? La distancia entre barrotes.
La distancia de barrote estimado es que no debe caber la cabeza de un bebé. Acá. Entonces se Bueno, habla de ahí, 6 centímetros. ahí les puedo... no, por norma, por norma, Mm, no puede pasar una pelota de 12 centímetros. claro. Una pelota, También la prueba, traigan una pelota de 12 centímetros y en ningún punto puede traspasar esa pelota, ni por abajo, ni por ni por arriba, claro, nada. nada. Y la altura va a depender del uso, pero estamos hablando Claro. altura De la mínima distancia. 70 centímetros, a 90, y bueno, desde 70 para arriba ya Ya no es eh, barrote. se cumple. Entonces eso, Leonardo. Quiero que tu proyecto, porque es que lo que pasa, Leonardo, es que tu proyecto tiene peso la idea de los barrotes. Yo no tengo problema si esta cuestión funciona a esta distancia, como tú muestras acá. Pero sí tengo un problema cuando tú me dices que acá hay otro lenguaje, ¿cierto? Otro lenguaje, que es más de barrote. Aquí también, ¿no? Entonces, aquí me da lo mismo que un cabro chico pase la cabeza para allá, porque no se quedan atorados, ¿no? Pero acá sí, po. Y como no tenéis ningún ritmo determinado, entonces uno dice, pucha, acá el Leonardo no está pensando en eso. Entonces mi comentario radica en esa cuestión. En la diferencia en que estáis separando pilares y en algunos casos estáis separando barrotes. Y los barrotes no están bien separados. Los pilares pareciera ser que sí, pareciera ser que sí, pareciera ser que sí. Entonces, o nos definimos en una y hacemos todo esto basado en separación de pilares, no existan barrotes, ¿no? Y andamos bien, ¿no? Nadie se enoja, todo bien. Pero si entramos a hablar de barrote, ya, pues vamos a tener que hablar de barrote. ¿Cuánto es la distancia entre este y este? O sea, yo sé que acá hay una distancia distinta que esta. Por eso te mostré el SketchUp en cómo dividir cuestiones en Ahí el también es importante, por ejemplo, si trabajamos barrotes, solamente barrotes, tienen que estar muy bien rigidizados para no usar como coronación una baranda, digamos, o un pasamano arriba. De lo contrario, digamos, habría que precisar si es que es todo con el mismo lenguaje o si van a haber lenguajes distintos, a lo mejor en la parte donde va a estar la pasarela, digamos, o sea, me refiero arriba como el cabezal, por así llamarlo, de la baranda. Debería, digamos, ahí tratar de homologar un poquito el lenguaje. O es con baranda o sin baranda, o si le Eso. va a agregar baranda, tratar de limpiar un poquito el tema, porque tienes, por ejemplo, allí tienes baranda, al otro lado no tienes baranda, entonces o es con baranda o es sin baranda. O a lo mejor solamente en el remate, a lo mejor todo el lenguaje es sin baranda, porque tus barrotes son la baranda, pero a lo mejor en el remate, es decir, para diferenciar el punto de llegada al final de la pasarela, a lo mejor tengo un corchete, una U, que es porque yo quiero que en ese punto en particular alguien pueda apoyar los brazos y Mm, descansar, por ejemplo. ¿Te claro. fijas? Si yo le agrego baranda a todo el recorrido, no estoy diciendo nada, solamente que tengo ahí un elemento de apoyo, pero si no tengo baranda en ninguna parte me refiero, perdón, a la coronación de la baranda, si no tengo coronación de baranda en ninguna parte del proyecto, pero solamente le dejo un pequeño corchete en la esquina y al fondo, ojo, mira, aquí hay algo, ¿cachai? En ninguna parte del proyecto yo estoy diciendo, oye, apóyate aquí porque pasa algo interesante que quedarse a contemplar, ¿ya? En cambio, si lo agrego al final, sí. Y ahí ya uno dice, mira, aquí hay un sentido, aquí hay algo que me está diciendo el proyecto, ¿te fijas? Entonces creo que eso también podría ser interesante, ¿te fijas? Usar como baranda estos barrotes con, no sé, una distancia máxima de 12 centímetros entre ellos o menos incluso, muy rigidizado, que en el fondo es para que alguien no se caiga eh, hacia algún lugar, y hay partes que están abiertas porque a lo mejor yo me quiero sentar ahí, mojarme, ¿no es cierto? Pero a lo mejor sigo ese mismo lenguaje y en la punta, como remate, le agrego esta coronación porque en ese punto en particular yo quiero que alguien se apoye con los codos y se quede ahí mirando la cascada. ¿Te fijas? Entonces ahí ya hay un sentido, hay
lo que nosotros decimos, hay conciencia respecto de las operaciones que estoy haciendo en el proyecto. Eso como comentario. Eso, Leonardo, en síntesis, se trata de limpiar. Limpia baranda, limpia esa forma que creo que te estás jugando mal en esta rampa que estáis subiendo. Y son gestos súper claros, pienso yo. Tenía un gran muro, ¿no? Con una construcción, ¿cierto? Con una rampa, con una pequeña plataforma que al otro lado permite sentarse. Tenéis unas pasarelas cuyo ancho parece ser exactamente el mismo en todos lados, va cambiando direccionalidad. Y tenéis la idea del codo. El codo es la que tenéis que como pulir, ¿no? Eso como que todavía está dibujado como está La dibujado hace articulación. bastante tiempo. Sí. Y esa articulación, te digo, si es que es más recta en vez de octogonal, ¿cierto? Porque creo que lo único que está haciendo es afectar la forma, ¿no? Fíjate. Eso es lo que decía, ¿no? Aquí como... Es porque queréis llegar a una diagonal acá. En cambio, si esta cuestión fuera recto, la rampa bonitamente une esta plataforma abajo con esta plataforma arriba. Entonces, limpia, ¿no? Limpia. Ya, muchas gracias, profesor. Y gracias por el tema del SketchUp, que de verdad que no tenía esa idea de esa función y me ayuda, caleta. Buena suerte con eso. Ahora, disculpen, me tengo que ir, que tengo un viaje ahora. Sí, dale. El Marcelo ahora está, parece. ¿Podrías Marcelo Pérez. Ahí dice que está el trabajo en tu correo. Sí, es el que estaba mostrando yo. Y Dale, compárteme ahí. ya, voy a compartir pantalla. ¡Qué sueño! Cada vez pesa más el año. Sí, ya mira, a mí me llegó este trabajo, no lo había visto antes. Dale. Bueno, hay que contextualizarlo. Aquí hay una roca sobre esta laguna esmeralda o cuerpo de agua y se posa acá sobre la roca con un elemento. A mí, te voy a decir lo que me agradó de esta propuesta. ¿Ya? Me agradó lo siguiente, que se ve en esta imagen, ¿ya? Y que se ve también en esta imagen. ¿Te fijas? Que en el fondo tiene que ver con la sombra en un lugar que está sumamente expuesto. Me parece interesante que justo en el encuentro entre agua y tierra, tú generes un volumen sólido de sombra y un volumen tamizado de sombra. Creo, no sé si estará tan pensado o no, y no sé si esa es la estructura o no, pero el hecho de este cuerpo que genera un borde, este cuerpo que esté voladizo, permitiendo el paso por debajo, liberando, digamos, y generando un cierto marco, más este elemento superior, generando sombra, ahí hay algo que a mí me parece interesante, ¿ya? Hay hartas cosas que puedo hablar del proyecto. Primero, ya, si yo estoy subiendo acá, y me parece, por lo menos, que está abierto hacia un lado y hacia esa punta, negando la vista, digamos, de lo que supuestamente a lo mejor si yo subo acá me gustaría mirar. Entonces también después yo digo, bueno, pero acá tengo otro cuerpo cuya intencionalidad es justamente proyectar o quedar, digamos, o enmarcar el cuerpo de agua. Entonces ya, por ahí uno podría decir, ok, después tengo como este marco, o sea, hay varias cosas, que tengo este marco que de alguna manera permite hacer un umbral, y aquí no sé, hay como unas presas de escalada, como unas bajadas. Hola, profe. Hola. Sí, profe, o sea, lo que pasa es que ese mini pasillo lo hice más que nada porque por lo que vi en algunas fotos la gente va a tirarse ese montículo de tierra. Ah, Entonces, como un trampolín. oye, pues sí, podría ser como un trampolín, claro, Y entonces después por acá tú subes. claro, exacto. Y Ya. para que no mojen la estructura más que nada, no, que no se involucre la estructura con lo que ellos hacen. Ya. ¿Y qué pasaría? Una pregunta. ¿Qué pasaría si esta parte de la roca aquí se transformara en una especie de escalera que se meta al agua y yo pudiera sentarme eventualmente aquí también a ver el cuerpo de agua? ¿Podría ser o no? Buena idea igual. Sí. Eh, sí, ahora, ¿por qué este marco
es raro porque en el fondo como que está arriba, pero no pasa. Aquí como que está el pilar y aparece arriba, pero no atraviesa. Hay algo, ahí me hace ruido, como que está sobrando un poco este elemento. Entiendo que hay un tensor, pero a lo mejor el tensor no estaría funcionando bien, porque en el fondo necesito anclar este elemento acá. Yo creo que está sobrando. Hoy día pienso ¿Dice que... usted que sobra? Esta viga que está arriba no le encuentro mucho sentido, Ya. digamos. Ok. ¿Ya? Pero hay algunas cosas. Esta otra viga a lo mejor sí me hace sentido porque arma un umbral a este punto donde dices tú que la gente se puede tirar al agua y arma un umbral bajo, o sea, haciendo un borde entre la roca y este volumen que mira, digamos, el cerro. Sí, más que nada la viga de abajo es la Entonces importante. eso ya puede ser. ¿Te fijas? Y ahora no sé, este elemento que está ahí, ¿qué es? ¿Es como un asiento? Sí, es un asiento, claro. Metido en esa muralla por si llueve o cosas así, no haya derrumbe ni nada. Sí, está un poquito como descolgado del proyecto, es lo único que siento, como que no... Eso Como lo que no... podría. Claro, a lo mejor, mira, tal vez si uno trabajara como a lo mejor una especie de, no sé si de anfiteatro del agua, pero una especie de gracia, a lo mejor una de estas puede ser que retorne por el borde de abajo, digamos, como desde el agua y salga y se funda allá con la tierra, o sea, con la roca, te fijas como que viene de acá, de la roca, y da la vuelta aquí y en el fondo arma esa entrada por este otro lado, no sé. Ahí puede que se vincule mejor. No lo había visto el proyecto, creo que hay varias cosas. La sombra que estás regalando acá me parece interesante, digamos, en este punto. Como reforzando esa idea de borde, digamos, y de permanencia bajo esta estructura. Para hacer dos cuerpos así bien simples, tiene bastante riqueza, digamos, de recorrido y de posibilidades de vista, de movimiento, subir la roca, tirarse al agua, subir acá en esta grada, sentarme a mirar, poder retornar por acá, volver a llegar a la tierra, subir la roca, mirar hacia un lado, mirar hacia el otro, sentarme bajo la sombra, regalar un umbral acá. Mira, creo que hay elementos interesantes, pero creo que también hay otros elementos que están sobrando. Igual este otro Eso, murito ahí, tipo Frank Lloyd Wright, ahí como que no se explica mucho, al igual que esta otra viga y como que no, o sea, casi capricho, digamos, o sea, sí, o cuál es la... ese muro fue capricho más que nada para ocupar una, no sé, una piedra del lugar, puede ser. Pero no un capricho puede ser. Sí. La viga de arriba, entonces usted me dice que está sobrando. Sí, yo limpiaría un Ya, poquito, ok. ¿Ya? pero en general creo que hay gestos que son claros. Y sí, Sí, es que de hecho tenía otra maqueta, o sea, otro SketchUp que sale así como la maqueta metiéndose, esa de arriba, metiéndose al medio, como usted dice. Pero pensaba que me la podían criticar ya que estaría como dividiendo la entrada y no sería el brillo que como que tú es estoy que entrando. creo que sobra. Sí, sí. Eh, tal vez si tuviera ahí acá este pilar, ¿Ya? lo ubicaras, hay otro proyecto, a lo mejor en uno de los bordes o de frentón sacáis dos patas o una, ponte tú, y acá y se levanta y la otra ya también se levanta y eso te permite a lo mejor colgar la estructura, digamos. O sea, hay que pensar un poquito eso. Creo que estos marcos están como casi eh, sobrando, digamos. Si es que aquí ya se entiende que hay la idea de armar un umbral acá también, pero son mentirosos porque en el fondo aquí esto llega ahí, porque está cortado. No, Claro. este elemento está cortado, ¿te fijas? Entonces, a lo mejor no es esa la posición, a lo mejor la posición es parte de esta fachada. A lo mejor esta fachada tiene una pata acá y esa pata se levanta y desde ahí cuelga, digamos, o puede reforzar este voladizo. Eh, por ejemplo, entonces yo ahí como que revisaría un poquito Ya.
esa idea de esos elementos, porque no están hoy día contribuyendo al proyecto, están un poco sobrando. Esa idea sí la mantendría, la del umbral a lo mejor acá. ¿Ya? A lo mejor correría todo este marco completo en la línea de este punto. ¿Me fijas? Ya Y a entiendo. lo mejor ahí puedo de alguna manera tener mayor apoyo de esas vigas y a lo mejor las dejo muy bien ancladas acá a esta losa o a esta parte, digamos, y me quedan, digamos, volando y a lo mejor aquí introduzco un elemento que va en el fondo rellenando la separación para que mantengan la posición, ¿no? Ujú. Esos son mis comentarios, la verdad. Ya superé lo que quería escuchar, profe. No Sí. sé, David. Sí. No, todo lo que... Eso mismo. Vale. Buena suerte. Muchas gracias. Dale, Marcelo. ¿Quién más tenemos? José Muñoz. Tú no ves las imágenes. Voy a No veo compartir. las imágenes, no sé por qué no se me carga. Te robé la pantalla. Sí, por favor. Ahí está. La maqueta. Mira, 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 mira. Po. Ahí. Ahí sí, po. Ahí sí, porque aparece el contexto, se nota este corchete levitando, la decisión de la pata en el color del cartón de la base. Ahí los cuerpos de agua a lo mejor ahí están puestos ahí, pero a lo mejor vas a recortar, me imagino, ahí. Sí, me imagino. Sí, profe, es que lo intenté con cartonera en el mismo cartón, pero en otro trocito y no salió bien. Entonces muy voy a comprar uno de esos que dijo el profe David la clase anterior para hacer el tipo preciso. bisturí. Sí. Para hacer la operación. Claro. Hay que operar el cartón ahí. ¿Qué pensáis de este acabado acá, Cristian? Aquí esta punta está como rara, ¿no? Sí, es como rara. No. Pero tenía que ver un poco, lo justificaron la otra vez. Sí, es que o Como sea, esta llegada, que tenía que ver sí, con... porque hay un camino que viene como de ese lado. Entonces por eso estaba así centrado. ¿Ese camino lo voy a maquetear? ¿Cómo lo maquetearé? Eso no sé, profe. con el mismo cartonero, una línea en el cartón tal vez. Claro. Marcarlo, ¿no? No Marcarlo. cortarlo, marcarlo. Sí, sí, sí entiendo. Sí, o sea, necesitamos saber por qué ese corte se ve ¿Por tan qué el raro. corte? ¿Por qué ese corte? O Exacto. ese corte ahí también. Había un tema Ahora con la sí. luz, con el sol. Ahora, si es un camino, el camino lo podéis modificar a tu proyecto. Yo digo, no me complica el ángulo, me complica lo cerca que está de estas líneas. ¿Qué pasa si te tiráis un poquitito más para acá? Más atrás. Claro, un poco. Ya, pero es que el camino llega hasta acá. Pero, ya, pero tú decís, mira, ahora el camino llega hasta acá. ¿No? Lo moviste 5 metros. ¿No? Pero separáis un poco. Como que los problemas, la idea es ir separándolos, ¿no? Pienso yo, en las propuestas, ¿no? Cuando uno pone los problemas todos juntos, ¿no? Llega el pilar, la viga, el muro, todo, la cubierta, todo al mismo punto, Claro. se forman problemas. Pero separando las cuestiones, como que uno puede decir, ya, ok, la entrada la separa un poquito de eso, ¿no? Sí, pues, Porque ahí sí. se genera como una esquina Es muy que extraña. es como que en el fondo, por este lado, yo entro aquí, pero este otro lado le niego el acceso. Se empieza a enredar, o sea, como entonces este cuerpo, yo quiero vincularlo con este, pero este de acá no, y por qué este sí, este no, y uno empieza ahí con problemas. Si yo digo de frentón, esta cuestión está más atrás, no, yo entro por acá, yo una vez que estoy adentro de este túnel, ahí puedo tomar la decisión de ir a la izquierda o a la derecha, Claro. pero ella se entiende una lógica. Aquí empiezan a competir y se empiezan a enredar. Entonces, Claro. concuerdo, ahí la lógica sería sacar hacia atrás el acceso, digamos. Darle una jerarquía, un tamaño, el camino llega a ese punto y desde ese punto yo entro a la estructura. Y luego, dentro de la estructura, tengo la posibilidad de bifurcar a la izquierda o a la derecha.
Exacto. Profe, disculpe que lo interrumpa, sabe que es que yo estoy encargado de hacer la planimetría del proyecto y lo estoy haciendo. Esta semana estuve muy ocupado trabajando, así que no pude terminarla para hoy, pero lo hice en base a un SketchUp que hice bueno, al no tener la planimetría, por eso quedó así la maqueta, solamente eso, porque Ujú. esa entrada sí Grande. está jerarquizada, el túnel central es mucho más grande que lo otro. Y ¿cómo se dice? Se da ese espacio para entrar a la estructura antes Sí, de la po. bifurcación. Tenemos el espacio Pero, a la entrada. pero Sí. alarga la estructura central hacia el acceso, eso. Es distinto entrar y sentir que estáis entrando, ¿cierto? Es muy distinto a entrar y decidir al tiro, ¿no? Mm. Es que Claro, se igual, te genera ahí un enredo, porque en el fondo como que vaya a entrar a algo, pero tenéis como al tiro tres opciones, pues entonces la estás haciendo competir. En cambio, si tú igual sí, primero eso en parte, entras. ¿Mm? igual eso en parte, es que la gente no pueda decidirse por cuál ir y al final tenga que igual hacer un recorrido más largo. En todo caso, igual hay una jerarquía de por medio, pero no sé si la gente lo nota. No sé si Yo no creo que es entendiste como... que tienes que alargar 5 metros para atrás la estructura. No sé si No, sí, entendí. eso sí lo tengo más que claro. Pero el Ya, momento de bifurcarse, de hacer la bifurcación, igual eso de la competencia, igual es como lo que... claro, pero ya estás dentro de la estructura, Una vez dentro. Sí, una sí, vez dentro. por Pero si supuesto. tú todavía no has entrado, ya tenéis 3 puntos como que... Claro. Y ahí como que onda, po. Sí, sí, igual sí. Toda la razón. Eso es lo que yo antes les mencionaba, la tontera que menciono de pónganle dramatismo a la cuestión. Sí, a Pónganle los Pet Shop Pet Boys. Boys, Sí, eso. Esto estaban es de Pet la Shop Dominant Boys. Dancing. Claro. Eso mismo. Eso mismo. Sí, un poquito de dramatismo, un poquito, siente, o sea, a la persona que entra, que se sienta que estoy en un túnel y de repente en el túnel, ¡tuc! Tengo opciones. Mm, Y sí. aquí es como, entré tú, opciones. No, falta Pet Shop Boys, eso. Pero, de verdad, es como alargar un poquito esta cuestión, pónganse de acuerdo el plano y la maqueta, sí va. Sí, sí, Es sí. algo largo. Es Y que, lo profe, demás, bien. yo lo hice por los planos que teníamos de la entrega pasada, que igual, o sea, es bastante similar, o sea, no cambia así como la forma ni nada. Ujú. Sí, Pero cambia más solamente como la parte estructural de los pilares y las vigas nomás. Está Sí, como vale. más concretado ese tema. Sí. Ujú. Ya bien, bien. Ya lo Oye, tienen una todo. pregunta sin nada que ver. ¿No han pensado, por ejemplo, que uno se pueda subir arriba al techo de esa estructura? Sí, si lo pensamos, eso fue una de las primeras ideas, como darle altura a la, a la estructura, hacer como que la superficie igual fuera de utilidad. Pero no llegamos a acuerdo solamente y nos faltó tiempo. Sí, igual fue una idea, siempre estuvo latente esa idea. y después nos guiamos por esta otra idea, entonces después como que la descartamos un poco. Sí, no, está bien. Sí, como que hasta a mí se me había hasta olvidado que queríamos hacer eso, la verdad. No, si era una pregunta, no. Pregunta abierta. Pregunta abierta. Bien. No, está bien. Si ustedes dicen que van a trabajar en base a estos túneles, ok, está bien. Sí, sí, era una pregunta solamente. Está bien. Bien, chiquillo. Bien, chiquillo. De mi Gracias, profe. parte, bien, chiquillo. Sí. Ya, profesor, muchas gracias. Entonces el lunes yo creo que voy a tener las planimetrías más decididas para que las puedan examinar. Y de la misma planimetría tengo que sacar ¿cómo se llama? A ver, lo tengo anotado. La maqueta. No, sí, aparte sí, obviamente la máquina, pero ustedes me están pidiendo igual como un estilo de diagrama de arquitectura al principio, como para tomar decisión, como uno de, como, no sé, como para explicar el sistema implícito de la Ujú. estructura, como el funcionamiento. Ese igual lo tengo que sacar de Que los diagramas o los croquis pueden tener un poco más de flexibilidad, porque no y ya, son pues, planos esa a era mi escala. pregunta. Sí. Esa era mi Si un pregunta. diagrama que trata de representar una idea puede ser un poco más libre, un poquito más, a lo mejor puede reforzar algunas ideas, eh,
gráficamente distinta, digamos, a una planimetría. ¿Te fijas? Por ejemplo, ahí el profe está dibujando los ejes que dan forma finalmente a esa geometría que ustedes tienen. El diagrama es Porque mucho más libre. Es mucho más libre. Ah, ya. Sí, esa era mi consulta. sí. Cheers. Bien. ¿No hay nadie más? Cristian López Olivarí tiene registrado quién ha corregido. Cuidado, cuidado, chiquillo. Tiene registrado el profe quién ha corregido aquí. Siempre. 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 Vieja escuela, lápiz y croquera. Si no, yo me puse a dibujar, escuchar el primero, empecé a dibujar ejes, pero después como se me fue. Eso. Oye, no hay nadie más, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Que trabajen, que aprovechen el tiempo para avanzar. Y queda poquito, queda re poquito. Bueno, igual van a ser las 11, me voy a tener que ir al otro país. Y el trineo del viejito Pascuero podrá aterrizar arriba de las estructuras. Sí, ok. Pero por lo menos los proyectos que vi hoy día, Hay contundencia. sí, ya están más o menos encaminados, ¿no? Diría bastante con ideas más o menos interesantes. Ahí falta limpiar casi todo, digamos, limpiar y ajustar algunos detalles, pero ya están, digamos, las ideas y eso es lo interesante. Y aparecieron, digamos. Sí. Bien, no, muchas gracias por conectarse, por escuchar y ánimo, queda menos. Hay que armar las láminas, las maquetas y pegamos una buena revisada esta semana que viene y agendamos la entrega presencial con quienes puedan y online con quienes no puedan. Tenemos que ver esas fechas, Cristian. Hay que ver esas fechas. Sí, la próxima semana se toman pruebas universitarias acá en la U. Así que no va a haber acceso físico, digamos, pero vamos a tener que hacer en mi caso, desde la casa. Nosotros el hito evaluativo del taller de segundo año está fijado para el 17, la exposición oral. Nosotros le vamos a pedir a los chiquillos de ese taller que nos entreguen el 14, pero digital. Sí. Y que vengan con las cuestiones ploteadas. Entonces, hay que ver cuando este taller también presenta, como tú dices, en el sistema híbrido. Tendría que ser el lunes, El lunes. porque el martes, o sea, ese viernes vamos a estar corrigiendo. No, el lunes. El lunes en la tarde. Mm. Lunes en la tarde. Yes. Pero bueno, ya. Perdón, esta conversación es son las organizaciones. Ya, chiquillos, dejo de grabar y nos vemos entonces el lunes. Buena suerte a todos. Ahí